Cuando se está trabajando con el ordenamiento territorial de Bogotá, uno sabe que está hablando de un componente central de la estructura urbano-regional del país. Realmente este plan de ordenamiento, la propuesta que se hace, está ayudando a cambiar o a mantener el modelo tradicional de ordenamiento y de urbanización del país. ¿Cómo sacamos del centro de Bogotá y sus alrededores estas oportunidades del desarrollo para construir, no solamente en el entorno de Cundinamarca, Tunja, Ibagué, Villavicencio, cómo transformar realmente? ¿Por qué? Porque es el único modo de lograr sostenibilidad plena para la ciudad, la región y el país, que depende en 33% de la economía de esta región central. Es deber de la ciudad ayudar a desarrollar ese nuevo esquema de desarrollo territorial sostenible, equitativo, equilibrado en lo que se pueda, y poniendo en cuestión el sistema urbano regional nacional a partir de nuevas propuestas para la ciudad y la región, es fundamental en un proceso de lograr un lugar geopolítico suficiente para Bogotá y la región. Que estamos en un mundo con nuevas restricciones, o sea, estamos en un mundo de pandemia y eso tiene unas señales de cómo se va a vivir a futuro, cómo hay que administrar la masa. Pues si cambia la economía y si cambian las condiciones generales de los entornos y si cambian las condiciones sanitarias, pues queda la pregunta, ¿y no será necesario otro tipo de ordenamiento territorial? Y entonces la pregunta es, ¿nos transformamos y transformamos el modelo nacional desde Bogotá y la región, o seguimos la expansión? Pero los dueños de la tierra y los constructores siguen haciendo el ordenamiento territorial de la peor manera. Y esto lo paga la sociedad con sus patrimonios, lo paga la ciudadanía con su seguridad, con su estabilidad, lo paga la economía al mediano y largo plazo y lo paga lo público, que al cabo responde por todo. El plan de ordenamiento territorial tiene una responsabilidad enorme en términos de las necesidades de vivienda, en términos de atender las necesidades de vivienda. Quienes más pagan o quienes pagan en realidad ese mal ordenamiento hecho por los propietarios de suelo o por todos los agentes, pues es la población de más bajos ingresos que tiene que acceder al suelo de manera muy precaria. Lo que yo creo es que asumir que por cada nuevo hogar se requiere la producción, es decir, la construcción específicamente de una nueva vivienda, es una equivocación, es un error grande. Y planear toda la ciudad con base en esa cifra y la edificabilidad y la norma con base en esa idea es una equivocación garrafal. Es que los hogares no solamente se forman nuevos hogares, los hogares tienen un ciclo de vida también. O sea, en una ciudad como Bogotá, que tenemos que entender, está empezando un proceso o está ya en un proceso de madurez y de envejecimiento un poco, aunque no lo querramos, ya lo que explica la demanda de vivienda es la movilidad intraurbana y no tanto la migración, y por lo tanto hay una cadena de vacancia. Las viviendas desocupadas empiezan a ser un fenómeno creciente en la gran mayoría de las ciudades, en México, en Buenos Aires, en Montevideo, en Barcelona. Para algunos investigadores está asociado a procesos de financiarización de la vivienda que tienden a generar una sobreoferta en el stock de vivienda, sobre todo de alto ingreso, y tiene implicaciones muy importantes en la política. Compartir la vivienda hoy en día no es necesariamente una práctica deficitaria. La sociedad está cambiando, cada vez está más desestandarizada, hay diversidad de estructuras familiares, hay cambios en la composición de la población y por lo tanto se han diversificado las estrategias y los arreglos residenciales. La oferta de vivienda nueva que requiere Bogotá en el periodo del POT es mucho, mucho menor a la que se está proyectando. Pero por el contrario, estamos poniendo un potencial edificatorio supremamente alto. Hay que entender que Bogotá está en un proceso de transición que tiende al envejecimiento de su población, al cambio de las estructuras de los hogares. Tenemos un montón de stock antiguo que están pasando cosas ahí. Entonces, cuando uno empieza a mirar todas esas cosas que sobran, porque son obviedades sobre obviedades, ya se ahorra el 25% de la lectura. Todo esto casi que se pueden poner en 10 artículos.
poderle quitar al POT todos los artículos en los que el mismo POT dice que no está listo, que lo que está pidiendo es que le autoricen estudiar el tema y resolver el problema después. Hay otros artículos, que es más o menos casi el 40% del POT, que son artículos anodinos, porque repiten y no aportan nada distinto a lo que se dijo en el primer artículo. Con un esfuerzo de edición elemental se puede eliminar el 40% del POT y también de pronto se puede reducir a 10 artículos. Y esto nos lleva al 10% del POT. En los artículos que realmente tienen el ají, que son los que hay que analizar en detalle, hay otro grupo de artículos que son cruciales, que son los artículos que deberían precisar normatividad, que deberían definir con claridad y con contundencia lo que se quiere y no lo hace, a pesar de ser temas esenciales. Miren, ¿cómo ocupar el territorio de Bogotá y la región? ¿Dónde ubicamos, según alguno de estos cálculos del POT, estas 423,000 nuevas viviendas? ¿Cuál es realmente el objetivo regional de este POT? Hay que aclararlo. ¿Es concentrar todo en Bogotá o no? Lo que no se puede es que en el mismo POT diga una cosa y diga la otra, porque o es lo uno o es lo otro. Los objetivos de las estrategias territoriales son de carácter regional. O sea, se plantea en el discurso proteger la estructura ecológica principal, ¿sí? Sabanero, y generar las condiciones de una relación más armoniosa y sostenible en la ciudad, incrementar las capacidades de resiliencia del territorio frente a la ocurrencia de desastres, ofrecer un mejor ambiente urbano, plantea los corredores de alta capacidad y para garantizar la prestación efectiva del servicio de transporte, una propuesta de dinamismo, estimular la economía y la creación de empleos, consolidando los núcleos productivos. ¿Cómo se va a hacer ese ejercicio de integración regional a partir del río Bogotá y cómo se va a enfocar el tema de recuperación y de saneamiento? La apuesta es consolidar entonces una matriz de paisaje a través de las áreas de la Tomás Van Benjamin con los complejos de páramos, los corredores montañosos, los ríos y los humedales que comparten la región. El segundo tema fuerte es el tema relacionado con el tema de la movilidad. Se apuesta a un sistema de transporte masivo de carácter regional funcionando y que lo que va a hacer el distrito es contribuir a la construcción de una red férrea de corredores de alta capacidad para el transporte público, urbano y regional, con dos proyectos ambiciosos, Regiotram y Metro, articulados al sistema de Transmilenio y a los cables hasta Soacha y La Calera. Entonces, el reto que se plantea al distrito es la inserción urbana del sistema férreo regional. Uno de los principales retos, se señalan en el texto, que enfrenta la región es la reducción de los desequilibrios territoriales, asociados a la divergencia entre las concentraciones de población y oferta de vivienda, empleo y comercio y servicios de alta jerarquía. El modelo potencia una serie de conflictos territoriales que es importante mirarlos antes de aprobar el POT, que estamos ante la proyección, la existencia de conflictos socioambientales que con la normativa se agudizarían. Eso yo creo que no permitir más suelo de expansión no es un error. Eso es una decisión, a mi juicio, acertada. Yo creo que el POT es completamente ciego a la pandemia. El POT fue una continuación de lo que se estaba planeando antes. La pandemia fue un paréntesis y después el POT es como si no hubiera existido esa pandemia. El elemento más claro en el que eso se ve es en el manejo de la densidad. Las ciudades, curiosamente, las ciudades más densas del mundo coinciden con las ciudades que tienen los peores índices de vida del mundo. La localización económica también tiene que contemplar el tejido económico de la ciudad. Que la vivienda está muy costosa porque hay mucha gente que está demandando vivienda. ¿Sí? Llegó 8 millones de personas a esta región y eso encareció la vivienda. Y ese encarecimiento de la vivienda hizo subir los precios del suelo de manera exagerada. El mercado en este momento está sacando a la gente de Bogotá. La construcción de vivienda se convirtió en un objetivo en sí mismo que está realmente pauperizando, precarizando condiciones de vida.
Si uno da casas y no da condiciones de urbanismo, urbanización, todo lo que la ciudad puede ofrecer y no da empleo, jodió a la ciudadanía. Todavía estamos definiendo qué es lo que es un POT. El POT se terminó convirtiendo en una especie de revuelto entre un proyecto de alcalde para el futuro urbano, que es un modelo de ciudad, y un código de urbanismo y regulación de la inversión privada. El modelo de ciudad y muchas otras cosas como los objetivos, como las políticas, como las estrategias, son grandes discursos que no se concretan en decisiones de planeación. Ninguna ciudad del mundo que ustedes vean tiene esa cantidad de áreas de renovación urbana. Aquí, pues el POT anterior tenía unas 10.000 o 12.000 hectáreas. Este me parece que bajó a 6 o 7.000 hectáreas. Esas 6.000 hectáreas son una cifra descomunal en cualquier ciudad del mundo. Entonces hemos llegado, digamos, a unas cifras realmente absurdas. Y es que si ustedes miran la densidad promedio que hay para las ciudades mayores de 500.000 habitantes, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en densidad. Es decir, que solamente es superado por la República Democrática del Congo. Las densidades en el mundo entero han venido bajando, cada vez son menores. En cambio, nosotros seguimos echando para arriba. El otro tema que tenemos acá importante es que la norma es igual para toda la ciudad porque eso es equidad. Y yo creo que eso sí, el mundo entero lo contradice. Porque es que en este momento la ciudad no es igual, la ciudad es terriblemente distinta. Y entonces esas distinciones hacen que la norma tenga que ser adaptada a esas condiciones específicas. Otra condición del POT, las normas se construyen predio a predio, no se hacen normas para los conjuntos urbanos, para entender, digamos, y para poderlos relacionar con los discursos. Entonces todo lo que hay es desechable, todo lo que hay es cambiable, todo lo que hay no sirve. Está mal hecho y eso me parece que es la típica acción y la típica formulación cuando uno parte de que lo nuevo es lo fundamental, de que lo nuevo inmobiliario es lo fundamental. En general es la rentabilidad y lo nuevo lo que prima. Esa situación ha hecho que los precios del suelo se hayan pegado unas trepadas tremendas. El precio del suelo en relación al ingreso en Colombia es tremendamente alto y eso lleva a una lógica, digamos, tremendamente perversa. El más importante, creo yo, para un desarrollador es el artículo 309. Hay una parte que tiene que ver con los efectos que tiene ese artículo en la ciudad. Hay otros que tienen que ver con el reverdecer. Hay otros que tienen que ver con el negocio. Y hay otros que tienen que ver con el incentivo del POT. Entonces, todo esto está ligado. Todo esto es un solo artículo. El plano de renovación urbana y el cuadro que repartió Planeación hace un par de semanas dice que el área de renovación urbana en Bogotá es de 6.899 hectáreas. Esto es inmenso, esto es una locura. 6.899 hectáreas con un índice de construcción de 6 son 413 millones de metros cuadrados de construcción. Y si lo dividimos por 60 como área de vivienda, nos da 6.899.000 nuevas viviendas en las áreas solamente de renovación. El POT permite construir 6.899.000 viviendas con la norma que no requiere ni siquiera plan parcial, solamente en el área de renovación. El POT tiene problemas. La pregunta que uno se hace en este algoritmo es, ¿la administración distrital es consciente de los problemas que tiene? ¿Y la ciudad está preparada para esto? Si no está preparada, entonces hay que volver a plantearlo. Y si sí, hay que demostrarlo. Miren las densidades y los índices tan abominables con los que se está planteando este proyecto de POT. El POT dice, no, pero es que eso es para comenzar, puede ser más. Es una buena manera de analizar el POT, el efecto que va a tener sobre la ciudad. Mi interés es tratar de tener una comprensión de las necesidades de vivienda en Bogotá y la relación que eso tiene con el plan de ordenamiento. Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. A mi juicio llevamos más de 25 años incumpliendo ese mandato. El componente urbano debe tener claramente
plantear los objetivos, las estrategias y los instrumentos para la ejecución de programas de vivienda de interés social. Nuestro principal problema en términos de déficit es el déficit cualitativo, que tiene que ver con hacinamiento, con déficit en los materiales de la vivienda, con ausencia de servicios. 254.000 hogares tuvieron que afrontar la pandemia en condiciones de déficit. Pero hay un problema muy fuerte además y muy importante en términos de acceso y asequibilidad de la vivienda. Y entonces se tiende a plantear la idea de que el problema de la vivienda es solamente un problema de oferta, pero resulta que el problema no es solamente oferta, por más oferta que haya, el problema es de acceso. En efecto, como lo han dicho los gremios, ha habido un aumento de la cantidad de viviendas de interés social que se han construido, pero resulta que según datos de ese mismo portal, a Bogotá en el 2021 apenas se han asignado 2.885 subsidios para vivienda. O sea, ¿quién ha comprado el resto de todas estas viviendas de interés social? Por otro lado, pues vemos que el 72% de la vivienda nueva debe estar dirigida a hogares con menores de 4 salarios mínimos. Tras de que estamos regalando un montón de plusvalías, la poca que vamos a coger se la vamos a regalar a los inversionistas y a los constructores. Si no garantizamos que lo que se produzca en esta obligación llegue únicamente, no preferentemente, como dice ahora el artículo, a los sectores de bajos ingresos, no estamos haciendo nada. Estamos regalando la única plusvalía que estamos recogiendo en este plan de ordenamiento territorial. Y como no lo estamos solucionando en la demanda de bajo ingreso, pues la respuesta es la producción informal. Entonces, en últimas, un problema de gestión de suelo y de recuperación y redistribución de renta. Es también y sobre todo un problema de articulación entre oferta y demanda. Se lo dejamos al mercado y no funciona, lo debe hacer el Estado, debe garantizar la política, lo que debe garantizar es la articulación entre oferta y demanda. Un constructor no es propietario del suelo, separémoslo. El mercado puede configurar o puede, comillas, planificar la ciudad. En esta ciudad, más o menos, el mercado es el que ha hecho toda la estructura urbana de la ciudad. Los precios de la ciudad subieron por una dinámica que viene de un delta de la demanda, el primer aspecto de esto, y segundo, la irreproductibilidad del espacio. Suben los precios, suben las rentas, como suben las rentas, suben los precios del suelo. De nuevo, aquí no hay ninguna entidad que planifique el mercado. Entonces, voy a decir que detrás de la administración están las presiones de los desarrolladores inmobiliarios. Cuando hablamos de lo residencial y la protección de los sistemas naturales, si no controlamos el mercado inmobiliario, no hay protección relevante sobre los sistemas naturales. Y en este caso, ¿qué hizo la administración? Reconoce los hechos del mercado, legitima los hechos del mercado. Es decir, nosotros no hemos podido hacer con gran fuerza zonas de desarrollo de la ciudad en donde mezclemos los usos, donde hagamos cosas. No, el mercado no la ha ganado. O sea, la valorización de la ciudad por todas estas dinámicas de presión sobre la ciudad hace que los precios de las viviendas se fueran para el techo. Es decir, dejamos de comer para pagar la vivienda. Y hay mucha gente que no puede pagar, que le toca vivir en arriendo. Los hogares que viven en arriendo, ya es el 50% de la población que vive en arriendo, no pueden comprar vivienda. El precio de la vivienda crece a un ritmo superior a los costos de construcción. O sea, no son los costos de construcción los que generan los deltas de crecimiento en los precios de la vivienda. O sea, el mercado formal ya le compite al mercado informal. La informalidad ya es metropolitana. El suelo no vale nada. El suelo no es oro. El suelo es irrelevante. ¿Quién le da valor a eso? Nosotros como sociedad. Las rentas del suelo son impresionantemente altas. Dan para lo que tú quieras. Si hay voluntad de recuperarlas y redistribuirlas, que es el reto. Esta manera de comportarnos frente a las rentas del suelo ha sido nuestra historia. Tenemos que ponernos de acuerdo también como sociedades, qué es lo que nosotros aceptamos como vivienda social, qué metraje debe tener, condiciones debe tener y de dónde vamos a sacar los recursos para hacerlo. Pero lo que no podemos es siempre medirlo en términos de qué tan rentable es para el privado. Que la vivienda no puede seguir siendo tratada como una mercancía que el productor hace a su antojo y vende a lo que quiera bajo un chantaje de que es un sector provisor de mano de obra. Pues los dueños de la tierra se queden con las grandes rentas de la sociedad,
porque esas grandes rentas son un derecho colectivo participar de ellas, y además porque es deber del Estado y de la sociedad proveer la vivienda como parte de los derechos humanos y de los derechos de la sociedad en este tiempo. Se está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la ciudad y se está enriqueciendo a quien no toca. Eso no es rentable a largo plazo, eso no es sostenible y eso no son maneras de hacer una sociedad para el siglo XXI y menos una ciudad que tiene que competir con las mejores del mundo, ¿no? Cambiar el contrato social es cambiar el chip, es buscar realmente, si uno realmente quiere cambiar la forma como está haciendo la ciudad, pero empezar por no seguir bajo la misma lógica. Se necesita voluntad, se necesita gestión, se necesita instrumentos. Podemos hacerlo. La visión que yo tengo del POT es que hace un avance en lo que se refiere a la estructura ecológica principal de Bogotá. Yo creo que esa es una característica muy positiva que tiene el POT. Digamos, el tema de la estructura ecológica principal surge en Colombia por el profesor Van der Hamen a mediados de los años 90. Y hay que decir que la estructura ecológica principal, sin duda, es una concepción muy pionera en América Latina. Y que Bogotá, con esa concepción, es una de las ciudades más avanzadas en ese tema. Un tema que es importante es que claramente hay un incremento del área de la estructura ecológica principal en aproximadamente 27.000 hectáreas. La Reserva Forestal Tomás Van der Hamen, pues, como ustedes saben, ese ha sido un punto de disputa, de controversia desde el año 2001, ya llevamos 20 años sobre el tema. Muchos grupos de la sociedad civil se han apropiado de la reserva. El tema de los suelos de protección y los distritos de suelos de protección es un tema que se debería utilizar mucho más en la sabana y en sus suelos circundantes. Con el plan de ordenamiento territorial en general en Colombia y con el caso de Bogotá y la sabana, pues hay un tema muy complicado y es que realmente toda la región hídrica debía ser materia de un solo proceso de planeación desde el punto de vista del ordenamiento territorial, porque si bien es cierto que se ha canalizado el río Bogotá y se le han construido vallados, lo que está demostrando el cambio climático, como se mostró en forma muy, digamos, las inundaciones del cambio climático, es que hay unos incidentes tan absolutamente graves. Hay un nuevo concepto que se incorpora, que es el de paisajes sostenibles. Básicamente se refiere a áreas que están en uso agrícola o ganadero, pero que se les pueda dar una protección especial y lograr que se desarrolle ahí, digamos, prácticas muy sostenibles. Hace referencia a 10.960 hectáreas. En el POT también se hace un avance, a nuestro juicio, de la interfase entre la ciudad construida y la zona rural de la ciudad. En los temas de inundaciones, yo creo que Bogotá necesita estudios de detalle. Se avanzó en amenaza por inundación en estos últimos años, en esta administración, pero no en vulnerabilidad y riesgo. Los resultados de amenaza dieron amenaza alta. Estos mapas realmente lo que están mostrando es la gran importancia de conservar una estructura pues, que ya se hizo y ya ocupamos casi todas las llanuras de inundación de los ríos. Vemos que podemos estar en problemas y que cientos de miles de personas pueden estar afectadas como ya lo han estado. Que además no estamos hablando de aguas pristinas y cristalinas, sino estamos hablando del agua del pobre río Bogotá absolutamente contaminada, aguas muy tóxicas. Entonces debería actuarse con mucha mayor previsión y lo que se debería tener es que las llanuras de inundación, lo poco que nos queda, deberían no ser ocupadas. Son responsables de hacer estos estudios, estos análisis específicos de riesgo, quienes construyan a través de megaproyectos, macroproyectos, obras que puedan implicar modificaciones al entorno. Habrá ajustes luego de lo que está ocurriendo en Europa y en China. Habrá ajustes luego de revisar el muy soportado técnicamente informe del IPCC de hace un par de semanas. Pues si están diciendo que lo vamos a ver en este POT, que se pretende recuperar el río y hablan de sus meandros, pues aquí no estamos viendo nada de eso. Ya aquí en las ventanas vemos las diferencias entre el curso del río original y el río que se pretende sea el eje de un proyecto de urbanización de esa zona. Así que aquí pues no hay nada que permita decir que se está recuperando el río, que vamos a llevar el río a algo parecido a su condición original. No, en absoluto.
nos está devolviendo un río completamente modificado, que ese río que pretenden devolver no tiene nada que ver con el río original. Ya en el año 98, el profesor Van der Hamen también lo propuso. Sí, él proponía en su plan ambiental de la cuenca alta del río Bogotá cómo sería un manejo adecuado dadas las características potenciales de lo que él definió como estructura ecológica, cuáles deberían ser las posibles, digamos, ordenamientos del territorio a partir pues de todo este conocimiento ecológico. Entonces, los cerros orientales, lo que sabemos y hoy en día continuamos proyectando, pero que difícilmente se hace, los corredores de conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá como una gran reserva también hacia el occidente y manteniendo, pues tratando de recuperar, aquí vemos en este corte la estructura ecológica, ¿sí? De todos esos bosques, de todos esos ecosistemas que se han perdido. Desafortunadamente, pues mucha de esta área ha sido ocupada por la ciudad. En el programa que se tiene de recuperación del río, tanto del distrito como regionalmente de la CAR, pues vemos que se está apostando a un sendero, ¿sí? Continúa pensándose que la manera de recuperar los ríos es a través de senderos para bicicletas, el mismo modelo de los humedales que ha sido tan criticado, y también haciendo pues la ampliación del valle aluvial del río de una manera pues muy poco significativa a la realidad. Los mapas que están extraídos del plan de ordenamiento actual no son coherentes en cuanto al señalamiento que hace de los riesgos de inundación a los que hace cuando se habla de la expansión de la ciudad. Este problema ahora con la densificación de la ciudad, pues tampoco es claro en el plan de ordenamiento si se está pensando en las zonas ya de ocupación de los valles aluviales, empezar ahora a hacer edificaciones de más altura, ¿sí? Sería un error mucho más grave inundar ahora un mayor número de personas, continuar ampliando el error de la ocupación de estos valles aluviales. Sabemos también que en el tema de los humedales, pues la ciudad aún no ha resuelto el tema de la discrepancia que existe entre los dos modelos, el modelo paisajista pues propuesto por el exalcalde Peñalosa en sus dos administraciones, que bastante daño le hizo a los humedales, como ya lo sabemos, versus el modelo ecológico que hemos propuesto desde las comunidades ya desde hace muchos años atrás que iniciamos en el humedal La Conejera. La administración de estos humedales hoy en día ha sido totalmente desmantelado y no se ve una propuesta clara en el plan de ordenamiento actual, ¿sí? No se ve el fortalecimiento, se requiere pues fortalecer lógicamente la gestión de las entidades y eso requiere esa capacidad institucional, requiere recursos, requiere personal, etcétera, etcétera. Frente a la estructura ecológica principal, creo que lo primero es entender qué es lo que tenemos. Nosotros identificamos pues una importancia grande de la estructura ecológica de Bogotá en cuanto nos permite conectar ecosistemas muy importantes como el Sumapaz con la sabana de Bogotá y con el río Bogotá. Y nos quedan esencialmente dos áreas importantes de conectividad, que son el sector de la Van der Hamen en el norte de Bogotá y el río Tunjuelo en el sur de Bogotá. Uno de los retos realmente es cómo revertir la fragmentación y consolidar corredores que garanticen la conectividad ecosistémica, tanto funcional como espacialmente. Cómo garantizar esa conectividad ecológica y funcional y cuál es la propuesta de intervención de cuerpos hídricos tendiente a su recuperación. ¿Qué propone el POD frente a controlar la densificación en zonas que tienen baja calidad ambiental por emisiones atmosféricas? La calidad ambiental más deficiente se encuentra justamente en el suroriente, en el sur de la ciudad, particularmente en el sector de Usme, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. El sur ha ofrecido los materiales de construcción para construir todo Bogotá, recibe los residuos sólidos de toda la ciudad, ahora va a tener la planta de tratamiento de 2/3 partes de la ciudad, pero no se ven los beneficios, sino se ven los costos ambientales para los habitantes del sur y para el territorio del sur de la ciudad. Si realmente se justifica y es pertinente una densificación en el sur de la ciudad de Bogotá, que se requiere mayor detalle, precisar cuáles son las medidas para control de calidad ambiental, de calidad del aire y olores ofensivos, que se requiere una visión regional para la recuperación del río Bogotá, sus afluentes y de la planicie aluvial y el valle aluvial del río Bogotá. Creemos que es urgente un modelo de recuperación de los cuerpos hídricos, empezando por el río Tunjuelo, y para eso resulta urgente la depuración de lixiviados en el relleno sanitario. Y uno no puede generar, para desarrollar un proyecto como este que se quiere como reverdecer, uno no puede generar una condición de amenaza superior a la que existe hoy en día. Es una cuestión básica en cualquier plan de ordenamiento y Bogotá lo desconoce. Yo soy ingeniero civil y creo que
pues que son decisiones incorrectas, más cuando se está hablando del ordenamiento territorial de una ciudad como Bogotá. Entonces yo creería que el centralismo que se tiene en la ciudad, todo alrededor de una ciudad como Bogotá, que ya está tan superpoblada, tan expandida, pues no sé hasta qué punto pueda aguantarse, aguantar un territorio con tantas afectaciones, con una capacidad, digamos, de abastecimiento de agua que cada vez es más crítica. ¿Qué modelo vamos a apostarle? ¿Y hacia dónde va a continuar la capital? ¿Vamos a seguir trayendo aquí digamos, atrayendo la migración, no solamente de los alrededores, sino del país entero? ¿Sí? Mucha gente, pues, no encuentra otra solución que venir a Bogotá porque es donde están las principales fuentes de trabajo, de educación, etcétera, etcétera. Es la ciudad expandiéndose, creciendo descontroladamente, ocupando los espacios más vulnerables y los últimos reductos que quedan de los pocos ecosistemas que quedan, el problema de los ríos desbordándose. Si nosotros dejamos que el mercado dirija el destino de la humanidad, vamos para un desastre. Esta es una economía que tiene un alto componente de informalidad y tiene un 94.7, un 95% de las empresas son microempresas, o sea, un volumen gigantesco de empresas que generan muy poquito Producto Interno Bruto. Los sectores altos generadores de empleo, pues claro, como si ponen pandemia, cierran todo, es la gente, el 50%, 48% del mercado es informal. Ahí tenemos los problemas de pobreza. ¿Por qué Bogotá pone el 33% de los 3 millones y pico de pobres que puso esta situación tan crítica? A mí me daba risa, me daba angustia existencial que salieran a decir, es momento de bajar salarios. Oiga, ¿cómo entienden la economía? O sea, necesitamos espacio público, que eso ayuda a generar empleo, reduce el efecto de la pandemia. Esto debe ser un capitalismo inclusivo, pero no podemos seguir pagando unas rentas del suelo cuando damos las vías y todo el espacio público, no le devolvemos nada a la sociedad. Y a los trabajadores los tenemos en la línea de lo mínimo que hay que generar. Ciudades para la gente. Los constructores defienden a morir el precio del suelo, pero no defienden los salarios. Ahí hay que hacer una intervención. Si nos juntamos universidades, productores, sociedad, con todo el conocimiento que tenemos, creamos un clúster de alto valor agregado. Reduzcamos a través de las intervenciones urbanas los costos de esa vivienda, pero evitemos que eso se vaya vía rentas del suelo. Mire que cuando la gente de Bogotá se va hacia la región, consumir aquí en Bogotá tiene un efecto multiplicador mucho más grande que consumir fuera de Bogotá. Cuando cae el consumo de los hogares, cae toda la economía, la nacional, la regional y la de Bogotá. Porque el efecto multiplicador del consumo de los hogares en Bogotá es muy grande. Recuperemos el consumo de los hogares, el efecto de las inversiones públicas locales, el efecto multiplicador, y tenemos que hacerlo. No es posible que con 12 millones de personas que tenemos en el entorno de la RAPE, 14 millones, todavía estemos diciendo que nos faltan fuerzas para poder tener una economía no reactivada, una economía recreada, una economía realmente transformada a la escala, a la potencia que eso da. Y por eso entender el aeropuerto es tan importante. O sea, buena parte del país globaliza, se internacionaliza a través de lo que conecta en Bogotá. El aeropuerto ha sido a Bogotá como el puerto a Buenaventura. Ha existido de espaldas absolutas a la ciudad y las grandes movilizaciones de riqueza en torno al aeropuerto no le han reportado a la ciudad y a la región lo que deberían, que si nosotros pudiéramos gestionar el aeropuerto en un contexto de región, mostrándole su potencial y manejándolo con racionalidad, creo que no solo tendríamos con qué financiar toda la deuda social que tenemos en la ciudad y en la región, sino que equipamientos e infraestructuras que se ven tan lejanas como la ferroviaria, como los trenes, como los metros, podrían ser financiables. Que los aeropuertos que están próximos a las ciudades y a regiones, como es el caso del Dorado, son una ventaja competitiva de gran envergadura y que sin duda alguna es el gran elemento que le da potencia a una economía territorial. El 70% del tráfico aéreo del país
lo transporta El Dorado. A pesar que Bogotá es una ciudad que está en medio de cordilleras, pues se ha constituido una verdadera ciudad portuaria gracias a esa relación que tiene con el aeropuerto El Dorado, pero por la competencia limitada que tiene Bogotá para planificar lo que es ese entorno, por ser un equipamiento del orden nacional, pues ha tenido sus limitaciones relevantes. El Dorado genera más de 7 billones de dólares en actividad económica, es el 10% del PIB de la ciudad, allí también se concentra el 10% del total empleo de la ciudad, o esa desarticulación institucional se ve reflejada en una fragmentación territorial. Tener un aeropuerto hermético, sabiendo que podría ser la centralidad más importante de Bogotá y la región, le ha generado unos costos supremamente nefastos, no solamente para El Dorado, sino para el entorno. El aeropuerto y su entorno no se pueden pensar independientemente y es una deuda de política pública reconocer este factor. Un aeropuerto que genera 800.000 millones de ingresos al año, pues no haya podido ser un detonador de calidad de vida y garantizar una relación armónica con ese entorno urbano regional. El Dorado no ha generado ni un solo centavo en 60 años de operación para las arcas del distrito y de los municipios vecinos. Hoy El Dorado, lastimosamente, solo le genera ruido a ese territorio. Solo impactos negativos y esas externalidades negativas no se han podido mitigar ni con tasa aeroportuaria y con la contraprestación aeroportuaria tampoco. Si en esta ocasión el POT amerita una revisión, es para poner en perspectiva que la ciudad ya tiene buena parte de sus elementos, de su estructura, de sus centralidades. El tema es cómo a partir del aeropuerto la ciudad se abre a la región y cómo abre la región al mundo. Por eso no queremos el aeropuerto para Bogotá, ni conectar solo con Bogotá. Queremos que el aeropuerto sea para la región. Esa Bogotá no tiene petróleo, pero oigan, tiene un mercado de 8 millones de habitantes que extendido llega a 14 y tiene un aeropuerto que mueve 36 millones de personas. Esas son riquezas. Si no las gestionamos bien, perdimos por bobos, no porque no supiéramos. Digamos que la ciudad de 30 minutos estaba en el origen de una de las nuevas unidades de planeación local. Ese es el punto que, digamos, despertó una cierta discusión sobre el tema. ¿Por qué se habla de la ciudad de 30 minutos? Pues porque el COVID puso de manifiesto la dificultad de movilidad que ya quejaba a la ciudad contemporánea, remarcando una necesidad de evitar viajes y de mejorar la habitabilidad de la ciudad, que valora la proximidad como base de la organización urbana. Lo que se necesitaría es que uno encuentre todo lo necesario en un radio de 15 a 20 minutos, que se eviten desplazamientos, es una mejor manera de vivir y crea vínculos en los vecindarios. Es el uso del espacio público como lugar de contacto, pero el uso del espacio público como el elemento que cohesiona una comunidad, una calle. Puede generarse nuevo empleo si es verdad que se generan nuevas actividades económicas en el barrio. Este nuevo modelo reduciría sustancialmente los hacinamientos en los transportes públicos, lo que ayudaría en la prevención de propagación de enfermedades y por consiguiente mejoraría la salubridad de los urbes. Y esto no se hace con renovación urbana, esto se hace consolidando las comunidades que existen y la manera como esas comunidades utilizan el espacio y se relacionan entre ellas, que va en contra de la ciudad consumista y de velocidad permanente, que no todo hay que hacerlo en automóvil, que es lo que pasa en una ciudad como Bogotá. Esto es un proceso de tiempo larguísimo, donde no se privilegia lo que cambia, sino lo que existe. Yo diría que lo que hay es que estudiar esto y cómo podemos en cada uno poder entrar a trabajar las realidades de esos barrios. ¿Por qué no estudiamos los valores urbanísticos de las zonas que llamamos populares, que son más de media ciudad? ¿Cómo no simplemente es un problema de norma? Ese 80% de ciudad o 90% de ciudad que ya tenemos hecho es la base sobre la cual trabajamos lo que se desarrolla y no el 10% nuevo, la base para todo lo nuevo. Para mí, en términos económicos, los costos de esta congestión, de nuevo, están dañando, están acabando con los beneficios de las aglomeraciones. Cuando esos costos son superiores a los beneficios, uno se va para otro sitio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ganar para la colectividad, invertir en movilidad. Y esa movilidad necesita ser regionalizada. Todos aquí hemos visto que lo regional es fundamental. Bogotá se volvió como el Transmilenio en el transporte. Es decir, Bogotá es la ciudad de las oportunidades. O sea, la gente sabe que esto es costoso, que esto ya es inmanejable, pero hay que estar en Bogotá. Concentramos en hacer buen urbanismo, ya está lo que necesitamos ahí, no más. ¿Para qué hacemos toda esta locura que va a destruir pues las dinámicas y que la gente no la quiere? No vamos a dañar el ambiente, necesitamos reusar el stock, estamos en emergencia climática, hagámoslo bien.
en una ciudad de 500 años, que ha hecho el esfuerzo de los últimos 30 años para llegar hasta aquí, proponer, tumbemos y dejemos que el mercado se lleve esto, realmente es una irresponsabilidad. Porque es que aquí hay gente que lleva 25 años pagando impuestos, pagando servicios públicos, ayudando a financiar la ciudad y no le hemos devuelto ciudad de buena calidad. Y esa ciudad de buena calidad hay que devolvérsela al occidente, al sur y a un pedacito del norte que queda por mejorar. Porque la nación está explotando, abusando, está expoliando la sociedad bogotana y regional. Yo creo que hacernos cargo del aeropuerto es un deber de adultez. Hoy es urgente, importante, perentorio, crítico, porque todo lo que hablen de reactivación, mejora económica, modernización del país es carreta. Mientras el aeropuerto de Bogotá y el puerto de Buenaventura sean lo que están siendo, no tenemos sino la evidencia de la precariedad de las nociones de ordenamiento territorial y desarrollo territorial que tiene la nación. Y eso ya no es posible sostenerlo más. Tenemos la oportunidad de producir un plan de ordenamiento territorial que realmente privilegie lo público y la estamos perdiendo. Este POT debería concentrarse todos sus esfuerzos, todos, en saldar la deuda que tenemos con el sur de Bogotá. Eso es una cosa de justicia ambiental, de justicia territorial, de justicia urbana. No solamente estamos en medio de una crisis ambiental, sino hay una crisis global de la vivienda. Recuperemos el espíritu del plan de desarrollo, un nuevo pacto social y ambiental, y pondría el ambiental en mayúscula. Lo ambiental implica la sostenibilidad de esta ciudad y de esta sociedad en el largo plazo. Entonces, hagámosle un énfasis grandísimo ahí. Entender qué es lo que es esa ciudad y no entender lo que se debe hacer, las nuevas construcciones, sino entender lo que hay, que ojalá se pueda simplificar el POT. Yo creo que el POT tiene que encontrar otra manera de relacionarse con una ciudadanía. Eso es una ciudadanía muy potente, digamos, que merece la pena discutir con ella. Estamos perdiendo una oportunidad de una administración que quería cambiar las cosas, que quería un nuevo contrato, que quería plantearse de nuevo los problemas, y el POT lo que está mostrando, esta propuesta de POT, es que es exactamente seguir con lo que siempre se ha venido. Y que la buena o mala ciudad que tenemos es responsabilidad de la mucha o poca información de quienes toman decisiones. La ciudad que nos están proponiendo nos congestiona más, nos reconcentra más, nos empobrece más, nos deja con menos espacio público. Y este POT es clarísimo. Las normas que pone son las peores que uno pueda ver comparativamente con la historia del mundo. A la alcaldesa alguien le habrá explicado esto. Cuando ella sale y con esa efusividad defiende el POT, ella sabrá lo que está aprobando. Ahora, es posible que ni siquiera la gente de planeación sepa lo que está reglamentando. La alcaldesa no ha entendido nada. Ese es el resultado de estar uno asesorado por los constructores. No puede ser que la ciudad y la región hoy no disfruten de equipos de gente que se han formado en el debate duro sobre el urbanismo. Yo sí creo que hay que hacer un planito de cuál es la ciudad que se salva de este POT, de este intento por demolerla toda.